Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Nuevamente con ustedes, yo soy Pastor Víctor y hoy estamos celebrando el 18º día después de Pentecostés, el 18º domingo después de Pentecostés. Y como todos los domingos, para mí es una bendición traer a ustedes la palabra de Dios. Vamos a empezar con el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es que al creer en Jesucristo como nuestro Salvador, dejamos el orgullo pecaminoso para confiar en Dios y servirle en humildad. La fe humilde no busca su propia gloria, sino quiere dar toda la gloria a su Dios y Salvador, porque ese mismo Dios en su sola gracia nos da la gloria del cielo. Vamos a iniciar entonando el primer himno. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy buscando paz en mi aflicción y mal tenaz, combate rudo siento en mi, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy con mi maldad, miseria, pena y ceguedad, pues hay remedio pleno en ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón y alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy tu compasión, quitado a toda oposición, ya pertenezco todo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después. Pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí que soy pecador. Señor Jesucristo.
recibamos la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. Oremos. Te suplicamos, Señor, que guardes tu iglesia con tu perpetua misericordia, y puesto que sin ti no podemos menos que caer, defiéndenos siempre de cuanto nos puede hacer daño y dirígenos a todo lo que corresponda a nuestra salvación. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, la lectura en la que vamos a meditar el día de hoy es el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y en esta parte de la Biblia, en este Evangelio, vemos que aún después de 3 años de andar con Cristo, los discípulos todavía no entendieron lo que significaba ser un discípulo de Cristo. Discutían entre sí quién de ellos era el mayor. Al ver el amor de Cristo, que dejemos nuestro orgullo pecaminoso para poder servirle con humildad. Escucha, así dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Y la palabra de Dios dice así: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero,
será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos y hermanas, este es el precioso evangelio de nuestro Señor y Salvador. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Dios os guarde siempre en santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa. Os conserven paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, os conduzca a su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria do estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde siempre en santo amor, con su gracia Él los sostenga, hasta que en justicia venga Jesucristo nuestro Redentor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Bien, amados hermanos, las cosas que nos interesan y por las que discutimos no son en las que Jesucristo está enfocado.
Él tiene otra visión de lo que debe ser importante para nosotros. Según aquello que le ha manifestado el Padre. Él nos ha creado por amor y nos ha destinado a ser felices y vivir eternamente. Si bien es cierto, nos ama sin condición alguna, tan solo porque así lo ha querido. No será posible que todos alcancemos la vida eterna como Él quisiera, porque todo esto Dios nos lo ofrece, pero depende de algo muy importante, depende también de nosotros. Pero ¿por qué haría esto nuestro Dios si es verdad que nos ama tanto? Esta pregunta una vez me la hicieron. ¿Cómo es que Dios permite que pasen todas las cosas? ¿Cómo es que Dios permite que haya guerras? ¿Cómo es que Dios permite que haya violaciones, que haya asesinatos, que haya gente que esté pasando por hambre, por miseria? Y la pregunta es muy retórica. Pero imagínense, muchas veces nosotros hemos sabido lo que es bueno y lo que es malo. Dios te ofrece su palabra, Dios te ofrece la salvación, pero está en ti si lo quieres recibir o no lo quieres recibir. Muchos dicen, lo voy a aceptar. No tienes ese poder, pero sí tienes la decisión de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Y si quieres hacer lo malo, tendrás consecuencias. Si quieres hacer lo bueno, también habrá una reacción. Manteniendo nuestro modo de pensar y de percibir el mundo, resulta incomprensible lo que estamos diciendo, pero como dijimos antes, hay un punto de vista distinto, el punto de vista de Dios, al que podemos aproximarnos gracias a Jesucristo. Nadie en este mundo tiene el poder de aceptar a Dios. Nadie en este mundo tiene ese poder, porque dice la palabra de Dios: yo los acepté a vosotros, ustedes no me aceptaron a mí, yo los vine a buscar. Dice también la palabra de Dios: yo vine a buscar lo que se había perdido. Entonces, date cuenta, ¿quién acepta a quién? ¿Quién tiene ese poder? Solo Dios. Y una ocasión te mencioné en un mensaje también esta frase de que Dios guía nuestros pasos, pero nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, de amar a Cristo, de obedecer a Dios o no hacerlo. Dios nos ha creado para que seamos felices, pero al mismo tiempo nos ha dotado de las cualidades necesarias para alcanzar este fin por nuestra propia, puedo decirlo, voluntad. Es decir, de elegir seguir o no seguir a Dios, dejando que decidamos libremente si queremos o no que Él llene nuestra vida. Si queramos o no libremente dejar que Él nos dé estos dones, o dejar dar lo que Él nos propone. Dios nos ama tanto que quiere que todos seamos felices. Por eso ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvarnos, es decir, a evitar que nos perdamos, enseñándonos cuál es el camino. Pero nuevamente le ha dado instrucciones muy precisas para que respete nuestra dignidad. Es decir, que Jesús debe salvarnos sin imponernos nada, sino persuadiéndonos a escoger lo que más nos conviene. Es decir, en la iglesia nadie está a fuerza. Muchos pasan por tribulaciones, muchos pasan por necesidad. Incluso hay quienes vienen a la iglesia o van a la iglesia, pero por mero interés. Y Dios no quiere a nadie a la fuerza. Muchos buscan a Dios
como el Dios dinero, como el Dios casa, el Dios carro, el Dios de la necesidad. Si bien dice el Señor en su palabra, busca la gloria de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Con esto te quiero dar a entender que no busques a Dios por tu mera conveniencia o por tu mero interés. Dice el Señor, primero busca la gloria de Dios y su justicia. Y su palabra es lo justo. El cumplir sus mandamientos, eso es la justicia de Dios. Entonces Él nos da su palabra, vuelvo a repetir, para persuadirnos, para que nos demos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Si escogemos lo malo, pues ya sabemos qué es lo que conlleva hacer lo malo, estar en contra de Dios, llevar una vida de pecado, no obedeciendo, violando, matando, robando, etcétera, haciendo todo lo malo. Pero date cuenta que nuestro Señor, para persuadirnos y darnos a escoger lo que nos conviene, nos ha dado su palabra, nos ha dado a su Hijo. Él no ha escatimado esfuerzo alguno hasta llegar, fíjate, a dar su propia vida por ti, por mí y por todo el mundo. Una vez una persona dice, es que es el mismo Dios. Puede ser que sí, mas la diferencia está en que muchos conocen al Dios mundo y muchos conocemos al Dios verdadero, al Dios que salva, al Dios vivo, al Dios que te da bendiciones según su voluntad. Nuestro Señor nos anima y nos lleva a convencernos sin forzarnos en nuestro camino, sin forzar nuestro criterio para que escojamos lo que nos conviene. Jesús ha hecho todo y como corresponde a Dios, lo ha hecho perfecto. Él ya hizo su jugada, es decir, Él ya hizo su obra. El juego está aquí, las cartas están sobre la mesa. Depende de ti qué juego quieres escoger. Es decir, ¿qué vida quieres llevar? Si una vida de pecado o una vida de santificación, como lo dice nuestro Señor. Solo debemos tomar una decisión y elegir entre Dios o el mundo, entre Dios o el dinero. Eso es todo. Entonces, sentándose, dice la palabra de Dios en el versículo 36, perdón, en el versículo 35, que dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces aquí tienes algo muy importante. Debes de elegir. ¿Qué elegirías tú? La pregunta es como una alternativa entre Dios y las cosas del mundo, que a veces nos resulta extraña, pero viniendo de Dios, hemos de tener la certeza que es la más adecuada. Tener que elegir entre Dios o el mundo, entre Dios o el dinero, nos hace observar que hay dos posiciones opuestas mutuamente, excluyentes. El mismo Jesucristo nos lo hace notar. No se puede servir a dos señores teniendo que decidir entre uno o el otro. Y si somos coherentes, muy rápidamente comprenderemos que cada uno de nosotros estamos en los lados opuestos. ¿Y por qué digo que estamos en los lados opuestos? Por lo que no hay lugar, o puede decirse, para ajustarse a veces por un lado y otros por otro. Resulta totalmente imposible y el Señor no nos lo facilitará, porque perderíamos la dignidad de la que fuimos embestidos por nosotros mismos, o en este caso por nuestro Dios.
nuestro Dios, que es el Padre, al momento de crearnos, nuestra dignidad radica en haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Habiéndonos dotado de inteligencia, de voluntad, de libertad, entonces es necesario que podamos ejercitar estas tres cualidades para poder ejercer nuestra dignidad, y así nos lo ha permitido Dios, con todos los elementos de juicio de los que disponemos. Hemos de decidir entre Dios o el mundo. Hemos de decidir entre Dios y el dinero, entre Dios y las riquezas. Jesucristo nos advierte que en el mundo está la mentira, está la destrucción y está la muerte. Porque los que quieren dinero va a ser temporal. El dinero te lo gastas, se acaba. Las cosas también se acaban. Hasta las puedes llegar a vender. ¿Y qué pasó? De nuevo te vas a quedar sin dinero. Nada es para siempre. En cambio, debemos tomar en cuenta que el camino que Dios nos ofrece por medio de su palabra nos señala que Él mismo es eterno. Nos señala que Jesucristo es nuestro camino, es la verdad y es la vida. Quiere decir que solo por Él alcanzaremos la vida eterna. Que por medio de su palabra tendremos riquezas en el cielo. Dice el Señor, donde está tu corazón, ahí están tus riquezas. Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón? ¿En las cosas del mundo, en las cosas materiales o en la palabra de Dios? Solo debemos ser obedientes, obedeciendo, haciendo, practicando lo que dice nuestro Señor. Que hagamos llegar esta palabra no nada más a nuestros corazones, sino a todos aquellos que se encuentran en tribulación. ¿Para qué? Para que alcancemos las promesas de Dios. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Escoger lo bueno o escoger lo malo? No hay de otra. Queremos vida eterna, queremos tener riquezas, queremos tener todo lo mejor. Bueno, ya sabes el camino, porque muchos ya sabemos para qué fuimos creados. Pero hay algo más. ¿Qué es lo más importante y determinante? Si escogemos el camino de Dios, no estaremos solos, sino que el mismísimo Dios, el mismísimo Jesucristo nos acompañará, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos defenderá. Esto quiere decir que nada ni nadie podrá oponerse, porque para Dios no hay nada imposible. Escogiendo a Dios, estamos escogiendo la verdad, la luz, el camino, la vida, el amor, la felicidad y la vida eterna. Entonces dice el Señor en el versículo número 36, ¿sí? Y 37. Dice el 36, dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que quiere ser primero, amados hermanos, amados amigos, debe hacerse el último de todos, como un pequeñito. Servir. Un pequeñito no tiene dolor ante su prójimo. Un pequeñito no tiene envidia, no tiene coraje, no tiene ira. Siempre, o ustedes lo han visto con sus hijos, cómo pelean en la escuela, cómo pelean entre hermanos. Pero los papás, es que ya se peleó con mi hijo y no te puedo ver. Pero los niñitos se pelearon, se gritaron, incluso hasta se manotearon, se pegaron. Pero como que si no pasara nada, a los pocos minutos ya están jugando otra vez.
Dice el Señor, el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Si escogemos a Dios y hacemos de Él nuestra guía, estaremos seleccionando por un modo de vivir absolutamente opuesto a las costumbres mundanas. Por lo tanto, no estaremos buscando privilegios, ni poder, ni riqueza. Solo nos interesaría amar a Dios por sobre todas las cosas, así como estos niños que se pelean y sobre todas las cosas vuelven a amarse, vuelven a jugar, se vuelven a juntar, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué debe hacer el hombre para elegir? ¿Debe hacer un acto de fe? ¿Debe hacer un acto de obediencia? Es decir, debe creer en lo que Jesucristo nos revela y confiando plenamente en Él, elegir a Dios, es decir, la verdad, la luz, el amor y la paz. Seguir a Dios demanda una serie de cambios en nuestras vidas, los que sería, en este caso, pues imposible para algunos si no invocamos la ayuda del Espíritu Santo o no invocamos la ayuda de Dios. Para eso tenemos que orar incesantemente, insistentemente, ya que solo con la ayuda de Dios podremos remontar todos los obstáculos que surgirán antes de llegar a la vida eterna, entre todos nuestros temores y nuestra falta de fe. Debemos orar mucho, pidiendo la fe y luego que obre en nuestros corazones, que obre en nosotros, en nuestro actuar, en nuestro proceder, según al Espíritu de Dios. Por eso, amados hermanos y amados amigos, el Señor hace que veamos, así como lo hizo con sus discípulos, lo hace con nosotros, que es absurdo estar discutiendo por quién es el primero o quién es más importante, porque de lo que se trata es de amar, de obedecer, en tal sentido que amemos en todo a nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios, el que más ame, el que más sirva a los demás con más desinterés y sin escatimar esfuerzo, ese será el más importante. Yo te pregunto, si tú te sientes importante, ¿llevas una vida de santificación? ¿Crees que eres importante porque tienes dinero, porque tienes más casas, más coches, más cuenta en el banco? El Señor no hace acepción de personas. El Señor toma como más importante, como lo dice aquí en su palabra, dice que debemos de servir, dice en su palabra que debemos tomar a los que aún no conocen la palabra de Dios y no darles la palabra de Dios. Debemos tomarlos entonces y darles lo que dice el Señor. Debemos amarlos. Entonces sí seremos importantes para el Señor. Y debemos de ser obedientes. Entonces sí somos importantes para el Señor. Debemos ser como estos niños, desprovistos de soberbia, desprovistos de envidia, desprovistos de ambiciones, capaces de dar todo cuanto tenemos por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, especialmente por todos aquellos que nos necesitan. Ese debe ser nuestro afán, y no ambicionar puestos, ni privilegios, ni posiciones estratégicas en las que se nos rinda tributos. Ser como niños es ser puros, inocentes, confiados, sin malicia ni mentira alguna. Es ante todo creer. Nada de esto lo alcanzaremos por nuestra propia cuenta. Debemos pedirlo en oración a Dios. Debemos pedirlo por Jesucristo, su Hijo amado, y Él nos concederá. Por eso dice, todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Esta ha de ser
nuestra petición, que nos dé el Señor. Este ha de ser nuestro primer acto de fe de cada día y frente a toda circunstancia. Entonces, dice la palabra de Dios, vuelva a leer estos versículos. Sentándose llamó a los 12 y les dijo: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Entonces, amados hermanos y amados amigos en Cristo Jesús, pidamos a Dios que nos dé fortaleza y que acreciente, que aumente nuestra fe, de modo tal que estemos siempre dispuestos a ir donde nos mande, sin pedir nada a cambio, que nos esforcemos por amar a todos como Jesús nos amó a nosotros. Amén. Y ahora, amados hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestras mentes y en nuestros corazones para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Padre misericordioso, rogamos de tu fortaleza, rogamos de tu sabiduría, Señor, y rogamos de tu palabra. Y te imploramos, Padre eterno, que nos sigas guiando, nos sigas fortaleciendo y nos sigas dando las bendiciones que solo tú sabes dar. Ayúdanos, Señor, a no ser convenencieros, sino a ser siempre hacedores de tu palabra y que podamos llevar a cabo lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Guíanos y fortalécenos, aumenta nuestra fe y ayúdanos, Señor, a no preguntarnos quién será el mejor, a no sentirnos mejor que los demás, sino ayúdanos a ser humildes, a ser amorosos con nuestros prójimos y llevar la vida de santificación que tú nos mandas. Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré.
Innumerables son tus bienes y sin par, que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien, y lenguas tu loor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Bien, amados hermanos, llegamos al final de nuestro culto. Como todos los domingos, esperamos sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Y rogamos al Señor que les siga bendiciendo, les siga guardando en su nombre. Quedemos en paz, nuestro culto ha terminado. Los esperamos el próximo domingo, puntualmente a las 12 del día. Amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has destinado para todas las naciones. Ella es la luz que alumbra el mundo entero y llena de gloria tu pueblo escogido. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será para siempre.